Vamos a abrir nuestras Biblias. Habíamos estado compartiendo algunos mensajes atrás acerca del orden de Dios, lo que el Señor tiene, ¿verdad? Como habíamos visto, como pareja, como matrimonio también, ¿verdad? Lo que el Señor venía dando. Y habíamos quedado en una parte donde habíamos dicho que continuaremos acerca ya de lo que era el orden y lo que el Señor tiene consejo para cada, ¿verdad? Teniendo esta imagen de que en este tiempo futuro habrá una boda, la boda del Cordero, ¿verdad? Y que nuestra preparación por lo menos tal también requiere de tener esa importancia. Pero antes de continuar y a lo que queríamos también redondear para poder seguir con eso, vamos a empezar a compartir en Tito acerca de algunos puntos y algunos consejos del Señor. De repente creo que no vamos a terminar hoy, pero vamos a dar inicio a una idea, a un desarrollo para tener un poco el panorama más completo acerca de estos propósitos de la edificación de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? De lo que el Señor quiere o pide cada uno de nosotros, o cómo el Señor quiere tratar con nosotros inicialmente en estos puntos acerca del orden de Dios, ¿verdad? Y para eso queremos, en Tito capítulo 2 y el versículo 8, 9 y 10, tenemos esta expresión. Para dar un poco cabeza y luego volvemos acá. Hoy no vamos a desarrollar esta parte, pero sí por lo menos para que podamos entender hacia dónde vamos, ¿verdad? Tito capítulo 2 y el versículo 8, 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El propósito del Evangelio, y habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, que si el Evangelio de Jesucristo no podemos aplicarlo sencillamente, veíamos como esposo, como esposa, o como en el orden que Dios ha establecido, debíamos replantearnos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y lo mismo ahora, siguiendo este orden de pensamiento, el propósito del Evangelio de Jesucristo y a través de su apóstol Pablo, que es para la iglesia hoy, tenemos estos consejos que la idea es justamente que nuestra vida sea adorno a lo que Él ha venido a hacer, que es mucho. Lo que el Señor hizo por nosotros es mucho. A veces no entiende paipe. Y si el Señor ha hecho mucho, dice, todo esto tiene que estar sujeto al propósito de Dios en nuestra vida. Y lo que el apóstol Pablo dice acá justamente, ¿verdad? Y habla si vemos el título del capítulo, dice enseñanza de la sana doctrina. Y habla de todos, ¿verdad? Y eso vamos a desarrollarlo más adelante. Pero quería empezar por acá, donde justamente el propósito es llegar a ese punto de que para que en todo, dice, la doctrina, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De que tu vida, de que mi vida sea olor grato de Cristo para lo que están viendo, ¿verdad? Ahora, en el Salmo 96, en el Salmo 96 el salmista nos da algunos puntos en los cuales debemos poner, hermanos, en oración y buscar entender esto que dice, ¿verdad? En el Salmo 96, versículo 9, tenemos esta declaración del salmista, donde deberíamos nosotros orar al Señor cada día para que tengamos esta revelación. Salmo 96 y el versículo 9 dice, ¿verdad? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Si nuestro futuro es glorioso en Cristo, hoy tenemos nosotros, ¿verdad?, una preparación en el Señor que corresponde, conforme a su palabra, tener todo lo que el Señor pueda o pida de nosotros, cada uno en el lugar que nos corresponde. Porque ¿cómo entendemos que es vivir en la hermosura de su santidad? Y vamos a ver también, seguramente en otra entrega ya, lo que es exactamente en la hermosura de su santidad. Porque dice que es lindo vivir en la santidad de Dios. Pero ¿por qué resulta muy pesado? ¿No tiene que ser acaso liviano y hermoso? Pero dice el salmista en el versículo 7, dice, y tiene 3 aspectos interesantes acerca de que podamos entender lo que es vivir en la hermosura de su santidad.
dice, uno es tributad a Jehová, que es reconocer a Jehová, pedir a Jehová, dar. El segundo es, dice, dar, entregar, honrar a Jehová, versículo 8. Y el último dice, traed ofrendas. 3 pasos que necesitamos caminar del Señor para poder vivir en la hermosura de su santidad. Tributar a Jehová, dar, honrar a Jehová y traer ofrendas. ¿En qué radica nuestra vida? ¿Verdad? Es llegar a vivir en la plena hermosura que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios es completo, hermano, decía un hermano, es tiempo de que hoy se vuelva a evangelizar al creyente, dice. Porque hay un pueblo que dejó de creer. Cuando dejamos de creer no podemos ver lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿verdad? Y amoldamos a un Dios a nuestro antojo, a nuestro gusto, y no es así. Y vamos a ir viendo ahora, en Mateo capítulo 11, y vamos a ir de la mano entre lo que Dios puede hacer con nosotros, y quiere hacer con nosotros, y cómo nosotros nos volvemos delante de este Dios Todopoderoso. En Mateo capítulo 11 ya habíamos compartido, creo que estas porciones, ¿verdad? Mateo capítulo 11 y el versículo 28, ¿verdad? Habíamos visto, decía el salmista, que es adorar en la hermosura de su santidad, pero dice tributando, dándole honra y trayendo ofrendas delante de Él. Y así únicamente puede ser que dice que podamos temer delante de este Dios Todopoderoso. Y en el versículo 28 del capítulo 11 de Mateo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuánta necesidad tenemos de descansar en el Señor? ¿Acaso, hermano, hoy podemos pelear una batalla? O sea, hoy podemos tener claridad de pensamiento si estamos cansados. No. Es más, a veces lo descansado puede ser, pero cuando estamos cargados, no hay ser, no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay paz. Y yo creo, hermano, que esos no son los pasos que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. El vivir en quebranto, el vivir pesado, teniendo esta gracia revelada, no ha sido el propósito del Señor. Va a la hermosura de su santidad. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Somos llamados, hermanos, a desnudarnos, a derramarnos delante de nuestro Dios, de aquel que todo lo puede. El único, de ahí de que todo lo puede, del único que puede hacer todo en nuestra vida. No otro, no hay otra manera. El único que puede darnos pasos seguros y seguridad en nuestro camino es este Cristo, que hoy está llamando a cada uno de nosotros. Si queremos ser esa iglesia que dice en Efesios capítulo 5, esa iglesia gloriosa que está esperando ser levantada, ser redimida para la esperanza que fue llamado, necesitamos aprender a descansar en nuestro Salvador. Y 2 aspectos muy interesantes de esta porción donde el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que Dios es soberano. ¿Qué es que Dios sea soberano? ¿Qué implica que Dios sea soberano en mi vida? Y siempre decimos, y a veces decimos, si yo tengo fe, hermano, ¿qué es la fe en tu vida? Yo tengo esperanza. ¿Qué es la esperanza en tu vida? Porque si no logramos entender esa palabra, qué significa nuestra vida, ¿cómo vamos a acercarnos a aquel que puede darnos descanso? ¿Cómo vamos a echar nuestra carga sobre aquel que tiene capacidad de guiarnos en libertad? Y lo que tenemos que entender es que Dios es soberano. Dice el versículo 27, y miren lo que dice el versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué le fueron entregadas a este Señor? Todas las cosas. Si todas las cosas fueron entregadas a su Padre, la pregunta es, ¿cómo es que no voy a poder descansar en Él? Entender que todas las cosas fueron entregadas del Padre al Hijo, y ese Hijo me compró con su sacrificio. Entonces yo puedo tener la seguridad de que todos mis pasos están en la mano del Señor.
Todo el camino que yo pueda tomar está en la mano de mi Señor, porque Él es soberano. Él no va a dejar caminarme ni un centímetro fuera de lo que yo no deba caminar, ni circunstancia que Él no tenga el control, porque Él es Dios. Por eso debemos, y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, que en su sola potestad ha sido dada. Vamos a Colosenses, capítulo 1, para tener más claridad sobre este punto de entender qué es lo que le ha gustado que sea revelado en cada uno de nosotros y qué le dio el Padre al Hijo para que sea revelado. Colosenses capítulo 1 y el versículo 26. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1 y versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya esa cuapa, hermano, le llaman de privilegio. El misterio, algo que cuántas generaciones han anhelado, dice su palabra, querer ver, querer disfrutar, querer tenerlo esto. Hoy ha sido revelado a cada uno de nosotros. Versículo 27. A quienes Dios, dice, quiso a dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que Dios propone revelar a cada uno de nosotros? A su Hijo Cristo. ¿Cuál es su deseo? Que Cristo sea revelado en nosotros. Que Cristo sea revelado no solamente en nosotros, sino por nosotros. Si vamos entendiendo estos puntos, podemos entender cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. A quienes Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice, a quien anunciamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es, el deseo del Señor, hermanos, es que Cristo sea manifestado en nosotros. Y por medio de nosotros a todo aquel que lo necesite. Este misterio, este privilegio tenemos nosotros. Por eso dice, Cristo en vosotros. ¿Qué es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Dice, es una riqueza de su gloria. En el versículo 27 quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, ¿es esta esperanza? Porque si está disponible, si está ahí para que la tomemos y podamos vivirla, ¿la estamos tomando? ¿Es nuestra vida el reflejo de esta esperanza viva? Estando disponible. Y a veces no decidimos tomar este regalo. La pregunta es, ¿qué será que hay algo más importante que descansar en el Señor? ¿Qué será que es algo más importante que reposar en el Señor? Que todo el control lo tenga el Señor, porque habíamos dicho que Él es soberano y que todas las cosas le fueron entregadas a Él. Y este que vino a morir por cada uno de nosotros, que agradó al Padre, es lo que está siendo revelado en nosotros. ¿Para qué? Para que anunciemos. El apóstol Pedro dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿en qué manera estamos anunciando esta esperanza? ¿Verdad? Ahora, el problema, decía en el Salmo 100, el versículo 2, dice, reconocer que Jehová es Dios. ¿Por qué no logramos disfrutar de este Cristo? ¿Por qué no logramos vivir una vida victoriosa? Porque muchas veces no reconocemos que Dios es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 102. No reconocemos. ¿Se acuerdan del Salmo 96? Dice, tributad, reconocer que Jehová es Dios. No podemos, hermano, en este tiempo llegar a una altura de orgullo que nos impida, ¿verdad?, vivir la condición que fuimos llamados a vivir.
Porque cuando empezamos a vivir en orgullo, dejamos de lado de reconocernos delante de Dios, de creer la suficiencia que Cristo tiene para nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, vemos este mensaje a la iglesia, a una de las 7 iglesias, pero también vemos un estado en el cual podemos caer si no nos reconocemos. En el capítulo 3 y el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a esto porque es nuestra naturaleza. Llegamos a creer que somos capaces, que somos suficientes, que tenemos capacidad dentro de nosotros y en nuestro mismo pensamiento de estar por sobre la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque la soberanía de Dios, vivir en la soberanía de Dios es sujetarse a aquel que todo lo puede. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a veces esa es nuestra realidad. Qué grande, hermano, va a ser nuestra diferencia cuando podemos reconocernos, cuando podemos mirar a Cristo. ¿Qué le dijo el Señor cuando le respondió al apóstol Pablo cuando él pedía para que sea sanado de lo que le aquejaba? Dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, cuanto más débil somos y más débil nos reconocemos, mayor actúa el poder de Dios en nosotros. Eso es reconocernos. ¿Puedo yo? No puedo yo. ¿Puedo algo por mí? No puedo. Por eso dice el Señor, vengan a mí, todo lo que estáis cargados y todo lo que estáis cansados, ¿verdad? Porque si miramos a hombre, hermanos, ¿qué pasa cuando miramos a hombre? Porque eso es lo que pasa. Y ahí en Mateo, justamente habla de eso en el mensaje central, ¿verdad? De que cuando nuestros ojos empiezan a mirar a hombre, ¿qué encontramos? Primero, no encontramos capaces, porque nuestra naturaleza así es. ¿Qué empezamos? Empezamos a juzgar, empezamos a medir por naturaleza. Por eso dice el Señor, puestos los ojos en Jesús. Si miramos a hombre, ¿qué vamos a ver? Y podemos hacer un ejercicio, mira al que está al lado de usted ahora. ¿Y qué va a ver? Lo primero que va a decir, no, Ikuraiteo, no, Ipirú, no, Ibai. Porque eso es lo que hay en nuestra humanidad. O somos altos, o algo tenemos que nuestros ojos, por eso no podemos mirar a hombre. Porque ¿qué pasa cuando miramos a hombre? Quedamos. Pero cuando empezamos a mirar al Señor, cuando empezamos a alzar nuestros ojos arriba, ahí empecemos a entender qué necesidad tenemos. Porque el Señor empieza a reflejar en nuestra vida su gracia y empezamos a ver realmente nuestra condición. Y podemos entender que estamos desnudos, que no tenemos valor y no tenemos capacidad. Y si empezamos a entender eso, podemos tranquilamente acercarnos a aquel que puede darnos libertad de nuestra carga. Podemos descansar y podemos decir, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué no nos acercamos a este Dios? A este Cristo que puede llevarnos livianamente de nuestra mano, porque creemos que tenemos capacidad. En Juan capítulo 21, tenemos Juan capítulo 21, Juan capítulo 21 y el versículo, para que podamos ir entendiendo, hermanos, cuando decimos no podemos mirar a hombre. Porque, ¿qué decíamos? ¿Qué vamos a ver en el hombre? Error, falta de medida, falta de peso. Pero cuando empezamos a mirar al Señor,
empezamos a vivir en la gracia, empezamos a disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Y en el capítulo 21, el versículo 22 de Juan dice, Jesús le dijo, el versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Como, ¿qué hacemos cuando miramos al hombre? ¿Apea? ¿Y él? ¿Y él así? ¿Y por qué él no? ¿Y por qué él sí? Empezamos a medir cuando miramos a hombres, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Si yo tengo un trato con este hombre o no tengo trato con este hombre, ¿qué a ti? Dice, sígueme tú. El trato que tenemos con el Señor es particular y personal. Por eso dice, no desvíen la mirada de aquel que venció. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque Él es nuestra guía. Él es el que venció en la cruz. Él es el que va a venir. Y Él es el que hoy nos está preparando para recibirnos como Él quiere. Como una esposa. Que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. ¿Nosotros por nuestra capacidad podemos prepararnos de tal manera? No. La llave lengua, hermano. Añade por acá y voy para empezar. Pero Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa esperanza que produce Cristo en nuestra vida, ese sí puede. Y ese transforma tu corazón, transforma mi corazón. Prepara nuestra vida para este tiempo que donde sabemos si nos toca vivir, ¿verdad? El cumplimiento de las promesas que estamos esperando. ¿Por qué no estamos esperando? Porque estamos mirando más abajo que arriba. El propósito del Señor, hermano, es que alcemos nuestros ojos hacia arriba y miremos a Cristo. Porque esto es lo que el Señor nos dice. Dice, versículo 21, y Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Porque un poco en el tiempo estamos, hermano, cortando, estamos quitando, estamos sacando fuera del lugar el llamamiento que tenemos como iglesia de Jesucristo. En Lucas tenemos otro cuadro para ir comprendiendo más cuando el Señor dice, vengan a mí todos los que estáis cargados. ¿Por qué razón a veces no logramos acercarnos completamente a Cristo? Lucas capítulo 22. Tenemos esta escena muy particular en el versículo 49, Lucas capítulo 22 y el versículo 49. Dice, viendo los que estaban con él, hablando de la noche en que fue arrestado Jesús, dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Es raro, ¿verdad? Porque el Señor venía anunciándole que Él tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Que Él tenía que cumplir el propósito al que fue llamado. Pero ¿cuál fue la reacción de los que estaban con Él? ¿Heriremos a espada? Lucas capítulo 22 y el versículo 49. ¿Heriremos? ¿Será que es necesario, hermanos, actuar con la espada? ¿Cortar? Porque dice en el versículo 50, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Verdad? ¿Quién era este? Pedro. Si él estaba con el Rey de Reyes, con el Señor. Y a veces andamos así, ¿verdad? A veces vivimos de esa manera. Lo que no nos damos cuenta es que pasos delante le estamos negando al propio Creador, al propio Señor. Porque acá le cortó la oreja ahí. ¿Quién va a decir? Este es el mejor discípulo. Si le estaba defendiendo a su Señor. Pero vemos más adelante cómo le negó al Señor. Antes que se dé cuenta, dice. Le negó 3 veces. Si tenemos consejo del Señor. Por eso dice el versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Porque yo no voy a poder examinar a nadie.
pero yo tengo que examinarme a mí mismo. Si mi vida está cortando orejas o está sanando orejas. Si mi vida está levantando vida o cortando vidas. Si mi vida está siendo adorno de la doctrina del Salvador. Pero yo tengo que analizarlo, porque mi trato es con el Señor. No puedo mirar yo a un hermano porque el Señor me va a decir, ¿qué a ti él? Si eres en la mañana. Hay potado putata, pero putata, la hipotayo no putamos ahí. Esa es la obra del Señor en cada vida. Pero tú, sígueme tú, a mí. Es lo que le dijo el Señor. Y a veces no reconocemos eso. Entonces no podemos acercarnos al Señor. Difícilmente podamos llegar a los propósitos que el Señor tiene. Por eso, vamos a Juan capítulo 13, tenemos este ejemplo que el Señor había dicho, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿A quién imitamos? Al apóstol Pablo. Y hay hermanos que buscan imitar al apóstol Pablo. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿Quién había dejado? Y el Señor Jesús en el capítulo 13, versículo 15 de Juan, tenemos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice el Señor Jesús así? En la manera que yo hice con vosotros, porque esa es la expresión que dice ahí, la manera en que yo hice con vosotros, ustedes también hagan. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? El versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Será que lavamos los pies de nuestros hermanos? Vemos tan claro este ejemplo, ¿verdad? A veces cortamos orejas, sí, cortamos orejas, pero también podemos sanar orejas. Acuérdense que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice, como si por tu vida Dios estuviese rogando, dice, en 2 Corintios. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Será que está lavando, está limpiando? ¿Será que nuestra vida está produciendo esta limpieza en la vida del otro hermano? ¿O será que está ensuciando, está cortando? Porque es posible, ¿verdad? ¿En qué manera nos tomamos del Señor para caminar confiadamente? En la manera en que Él quiera actuar en nosotros. Necesitamos, hermanos, que nuestra vida sea el reflejo del Evangelio de Jesucristo. De que podamos mirarnos y no mirar a hombre. Vamos a esta referencia en Salmos, creo que está en el capítulo 135. Salmo 103. Sí, el Salmo 103. El salmista en este punto está dando una declaración que me encanta, me gusta bastante porque dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista está diciendo así, honra alma mía. Como decíamos, ¿será que estoy lavando los pies de mis hermanos? Porque hoy tenemos ese trabajo dentro de la iglesia de Jesucristo. Ejemplo os he dado para que, como yo hice con vosotros, vosotros también hagáis. Y la importancia, hermano, de que vamos a ver luego, ¿verdad? De que podamos tomarnos de aquel dador de la vida que puede darnos descanso y prepararnos para toda buena obra. Dice, bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tengo que hacer yo? No olvidarme de donde el Señor me sacó.
hace 5 minutos. ¿Y qué a ti? Él, tú sígueme. ¿Cómo yo puedo seguir al Señor? Y no olvidando lo que el Señor hizo por mí, de dónde me sacó. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Por eso decíamos, si yo creo que soy capaz, hermano, de que por mí solo puedo hacer algo, yo me olvido de aquel que puede hacerlo todo. Y el único, dice que el único que agradó al Padre fue Cristo, nadie más. Y ese Cristo es el que me está llamando y dice, venid a mí. Pero si yo no reconozco de dónde he salido, estoy dejando de lado a Cristo. Por eso dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miramos al mundo, miramos al hombre así en su desvarío. ¿Qué hay? Hay error, hay pecado, hay iniquidad. ¿Qué hace eso? Aniquila nuestra vida. Pero empezamos a mirar a Dios y a atender su llamado y a buscar su presencia y a acudir a Él cuando nos llama. Hay gracia, hay misericordia, hay paz, hay reposo, hay benevolencia. El Señor, hermano, quiere levantarnos de donde estamos y quiere hacer aún muchas cosas con nosotros. Pero debemos dejarnos nosotros ser guiados por el Señor. Que Él pueda tomar control de nuestra vida. Que podamos ver más adelante, como vamos a ir compartiendo más adelante, cuando dice adorar en la hermosura de su santidad. Qué diferente es, hermano, cuando podemos adorar en esa hermosura y ver que es esa santidad y ver que es hermosa. Y que tu vida en esa santidad es hermosa y es victoriosa a pesar de las circunstancias. Grande es el cambio. Por eso el Señor pudo llegar hasta la cruz. Y Él pudo llegar hasta la cruz. Dice, por ahí un dicho, dice, el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que los hombres alcanzaran a ser hijo de Dios. Ese es nuestro privilegio. Se despojó de sí mismo y murió en la cruz para que nosotros, simples mortales, ¿quién es el hombre? Para que tengas memoria de él, dice el salmista. ¿Quién es? Para el Señor por duda. ¿Qué será que soy yo para que el Señor tenga memoria de mí y me visite? ¿Qué será? Y el Señor murió por mí. ¿Por qué no busco aquel que puede hacer obras maravillosas, que puede darme descanso, que puede prepararme para la gloriosa venida, que Él va a venir a buscarnos, hermanos? Y si no estamos preparados, la pregunta es, que si no tenemos este olor grato, que si no estamos bajo el abrigo de este que puede darnos descanso, ¿será que vamos a estar preparados para cuando venga? ¿Será que si hoy viene, hermano, será que yo estoy preparado? Mi preocupación. Porque si no estoy alineado con mi Señor, cuando toque trompeta, agenduta cualquier bocina, auto, pero no la trompeta que el Señor está tocando. El Señor me tiene que preparar para que yo pueda escucharlo cuando Él pueda llamarme, cuando Él va a llamarme. De lo contrario, no voy a escuchar. Vamos para terminar nuevamente en Mateo. Mateo capítulo 11 nuevamente. Decía el Señor, ejemplo os he dado para que como yo hice con ustedes, vosotros también hagáis. Mateo 11 y el capítulo 29. Decía el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo. Pero para llevar ese yugo, hermanos, dice, tenemos que estar libres y descansados. Si nos preparamos para llevar este yugo, ¿sabe lo que es yugo, verdad? El yugo es aquella cosa madera o lo que tenga que unen dos animales para estirar, ¿verdad? Que unen. Bueno, ni venda y coin va a ser.
pero que le llevan ponerle que sea un buey grande y uno más chico, más novato, se le ponen por el cuello y se le lleva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos buscarnos del Señor. Solamente con Él podemos. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy necesitamos esto. Hoy necesitamos entender. Dice una porción, el que quiera seguirme, dice, tome su cruz y sígame. Esta cruz es el yugo del Señor. En esta cruz nosotros dejamos todo nuestro ser. El apóstol Pablo dice, despojaos, quítese de vosotros, peje ya la vieja creación y vístanse del nuevo, que está creado conforme al Señor, al Espíritu, a la verdad, al propósito de Dios. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es lo que necesitamos hoy, en nuestro tiempo de preparación. Porque si el Señor no viene, hermanos, cuando Israel todavía no entró en la tierra prometida, ¿por dónde andaba? Desierto, allá va. Entonces, si todavía no viene nuestra tierra prometida, ¿por dónde vamos a estar? Por el desierto. El problema es que en ese desierto, ¿dónde estamos? ¿Ya hemos sido preparados o vamos a continuar en el desierto? El Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros necesitamos acercarnos a Él. Como decía, no terminamos esto hoy. Queremos llegar al punto de, primeramente, entender más lo que dice en la hermosura de su santidad. ¿Qué es mi vida en la hermosura de su santidad? Si eso llego a entender, yo voy a poder entender cómo es que mi vida pueda adornar la doctrina de Jesucristo. Porque si yo no llevo este evangelio a ese nivel de vivir en la hermosura de su santidad, no voy a tener fuerza. Nace por acá no hay. Pero Dios ha proveído todo para que usted y yo tengamos la más completa gracia en Cristo, para que tengamos una vida victoriosa. Y si aún no tenemos una vida victoriosa, dice, vengan a mí, todos los que están de esa manera, y yo os haré descansar. Ese es el propósito del Señor para nuestra vida. Que el Señor bendiga ricamente su palabra.